Un 24 de enero de 1990 llega George Pinzón al mundo en la ciudad de Cúcuta y hoy hacemos Noche de Paz con él. George, bienvenido. Gabriel, buenas tardes. Un placer saludar. Uno se siente como vulnerable porque, claro, no se siente armado a los personajes para atacar, sino como que le tocan las fibras a uno, entonces es como nervioso. Y de eso se trata, de tocar las fibras precisamente de la Navidad, de cómo tener una noche de paz. George, ¿cómo era su hogar en 1990? ¿Cuáles son los primeros recuerdos que usted tiene, pero de esta época de Navidad? En el 90 no teníamos nada. Mi papá, conductor, mi mamá quedó embarazada por sorpresa. Se fueron a vivir a una habitación donde solamente había una cama y un ventilador. Es lo que me cuentan mis papás. A los 4 años nos fuimos a vivir a Bucaramanga. Okay. Ahí cambió y ahí empiezan los recuerdos de unas navidades en las cuales teníamos cosas buenas. Tuvimos la oportunidad de disfrutar regalos. Y el que más recuerdo es un carrito que era como grande, en el cual uno se sentaba y era como de pedal. Okay. Ah, bien. Lo disfruté mucho y tanto así que me molesta a mis papás. Decían que yo dormía con el carro, o sea, lo subía a la cama y lo abrazaba. Pero fíjese que fue un buen avance eso de que el niño siempre viene con el pan debajo del brazo, ¿Sí? De tener un carrito de pedal a los 4 años, 5 que empiece a tener ese recuerdo usted. Sí, lo disfruté muchísimo, era color verde y obviamente como duró tanto mi papá lo reciclaba, al otro año lo pintaba, entonces era rojo. Y al otro año después color azul y duró como 4 años ese carro. No todo fue bien porque hasta el 99 nosotros vivimos en Bucaramanga y nos tocó irnos a Cúcuta. Pero no se me adelante en la historia, quiero quedarme ahí. Usted es de una familia cristiana, para la época ya eran cristianos, creían en el niño Dios, se celebraba así. ¿Cómo era la Navidad frente a pesebre, árbol? ¿Qué había en su casa? Nosotros siempre hemos sido de principios católicos. Okay. En un inicio. Mis papás se casaron por la iglesia católica y creíamos siempre en el niño Dios. Bien. Siempre había pesebre, el arbolito, las luces, las cosas. Y el regalo escondido que aparecía en el escondido. árbol o en la cama. Después de las 12 de la noche, hay el regalo y al otro día, el 25, a disfrutarlo en carretera. ¿Qué recuerda haberle pedido al niño Dios y qué recuerda también de lo que le pedía al niño Dios y que no se lo podía traer porque por supuesto no alcanzaba dentro del presupuesto familiar? Siempre carros. Pues Okay. Mi papá conductor, Claro. buses, entonces carros. Y algo que siempre quise tener, un computador. Nunca lo pude tener. Bueno, George es del 1990, o sea que le tocó época en que se debía tener computador. Usted ha acompañado y me ha contado en historias de su vida que acompañaba a veces a su papá en los recorridos que hacía dentro del transporte municipal, de busetas, buses. Sí, busetas. Y ayudaba a dar vueltas y Claro, estaba en eso. yo era feliz cobrando. Yo a las 11 de la mañana le salía a mi papá con el almuerzo y me quedaba con él toda la tarde. Ayúdeme a cobrar, listo, no sé qué. O avíseme allá atrás y no sé qué. Entonces, Pero es que quiero llegar precisamente a esta noche de paz porque es que no hay días más complicados de coger transporte que un 24 o un 31. ¿Recuerda haber estado todavía por ahí con algo de trabajo con su papá? claro, y de hecho hasta grande también lo disfruté. Yo acompañaba a mi papá porque esos son los días muy buenos donde todo el mundo corre, los que trabajan en almacenes de ropa, de zapatos, pues obviamente trabajan hasta las 10, 11, entonces esa es una muy buena hora porque los buses se llenan, van rápido para la casa. ¿Y dejaban propina, dije así? ¿O No, nada. Y yo, pues cuando estudiaba, mi papá tenía una buseta y yo le decía, pa, déjeme el 24 y el 31 de la noche, me soltaba la buseta a las 5 o 6 de la tarde y yo daba el último recorrido y esa platica la ahorraba para pagarme el semestre. ¿Cuántos años tenía usted? Yo tenía 18 años. Y tenía pase para conducir buses. Desde los A 16. A ver, sí. George, eso es ilegal, hermano. No, pero sí lo tenía, ¿Uno Gabriel. a los 16 podía manejar una buseta? Claro, yo aprendí a manejar desde los 13 años mirando. No importa que haya aprendido. Es que no creo que sea legal, señor. Sí, pero pues... ¿Un transporte público a los 16 años? No, sí, hombre. ya empezaba. Entonces, ¿usted en Navidad le daba vueltas a la buseta? Y el 25 y el primero eran días buenísimos porque era para llevar borrachos prácticamente, pero se llenaba la buseta, era muy bueno en las tardes hasta la noche. Yo todo lo ahorraba y para pagar el semestre. Usted sí me adelantó en lo que el niño Dios no le trajo, que fue un computador. ¿Qué recuerda, pero más niño que no podía tener y que quería tener? ¿Había algún juguete especial? Hay una época que marcó nuestra vida y fue precisamente en el 99. Nos tocó irnos para Cúcuta. Mi papá quería empezar un negocio con un bus y quebró. A la quiebra, totalmente quiebra, tanto así que nos tocó llegar a vivir donde una tía, arrimados en una habitación, papá, mamá, mi hermana. Y recuerdo mucho esa Navidad porque mi tía vendía ropa por catálogo, digamos que iba ahí así y lo vendía a cuotas. Mis papás no tuvieron para
para comprarnos ropa y mi tía fue la que nos la regaló. Y mi regalo nunca lo tuve, pero yo como era tan fanático a los buses y a las cosas, las chancletas, las pantuflas, los zapatos o las tablas de la cama eran los buses. Y yo jugaba con mis primos así, paseábamos por toda la casa y llegábamos hasta la cocina y los fósforos, eran los fósforos quemados que los botaban ahí, eran los pasajeros. Ok. Y esos eran mis regalos y ese fue O sea, mi fregar con una chancleta como si fuera un carrito y pasear por toda la casa con los primos. Y cuando uno entonces decía, ya no voy a manejar ese bus, ahora voy a manejar uno más grande, y era la tabla de la cama. Si hay algo que no falta en un hogar colombiano, así la situación económica esté muy complicada, es la comida. De alguna forma se saca la comida, de alguna forma lo invitan, le regalan. Siempre hay como un cooperativismo, un ambiente de amistad entre los vecinos. O sea, esa palabra besi que se nos volvió quizás un poco más de los venezolanos que han llegado en los últimos. Aquí siempre ha habido la gente del barrio, la gente de la cuadra, ese conocimiento. ¿Qué comían entonces desde que se acuerda? En Cúcuta, ¿y era lo mismo Cúcuta que Bucaramanga? No, no era lo mismo. En Bucaramanga se vivió, fue la época de bonanza en que sí comíamos pavo y cosas. Y en Cúcuta contamos con la suerte de que esa misma tía que se rebuscaba, ella hacía hallacas y vendía hallacas. Entonces nos daba hallacas para disfrutar y esa era nuestra comida, hallacas. George, usted, pues yo creo que, ¿cuánto se demoró usted en descubrir que tenía un talento para imitar, para hacer voces, para hacer disc jockey, para trabajar en medios de comunicación? A los 13 años fue la imitación de mi primer personaje sin querer, porque yo tenía clase de matemáticas con un profesor que tenía un ceceo en la lengua, hablaba así. Y en ese tiempo estaba de moda el show de Don Francisco. Entonces yo decía, yo no tengo clase de matemáticas, yo tengo show con Don Francisco. Entonces siempre que decía, ¿quién se sabe el seno y el coseno? Yo, ¿qué dice el público, señores, señores? ¡Fuerte el aplauso! Y esa era mi primera imitación. Yo no sabía que iba a ser imitador de voces. Solamente seguía y molestaba y me repetía los chistes, los escuchaba los CDs de Alerta, de Don Gediondo. Y ahí hasta el 2011 que terminé de estudiar actuación, pero que la vida me mostró que no era, ay, yo termino, me gradúo y ya soy el protagonista de novela. Sí. Un tío mío me dijo, ¿y usted qué mama gallo y siempre mama gallo? ¿Por qué no se mete en una emisora? Esas fueron las palabras textuales que dijo. Empecé a averiguar cómo era, qué tenía que hacer. Me dijeron que primero hicieron demo, no sé qué. Y yo empecé a escuchar en la grabadora todas las voces y según yo repetía y era el mejor imitador. Entonces grabé en un CD como 120 voces y las dejé en las emisoras. Y me llamaron de una de ellas y me dijeron, bueno, de las 120 que hizo, 8 le salen bien. Ya, bueno, no importa, me sirve. Y empecé a entrar ahí, me empezaron a enseñar y empecé yo a buscar ya cómo estudiar radio, producción de radio y TV. Pero es que quería eso porque a uno siempre en Navidad con las familias lo ponen a actuar, a recitar, a cantar. ¿Qué pasaba en su casa con eso? No, siempre, mi papá era el mamador de gallo. Okay. Y después yo le iba copiando todas las cosas. Y entonces, cuando fue pasando los años, yo fui creciendo, ¿cómo hace tal? ¿Cómo hace el otro? Yo se empezaba a molestar, ¿cómo hace mi tío? ¿Cómo hace la abuela? Imito muy bien a mi abuela. ¿Cómo era su abuela? Mi abuela habla así y entonces ella dice que... Claro, ella ya con la dentadura no puede y se inventa las noticias. Pero esto no es caricatura, no, es la imitación real. Y habla igual. Y mi abuela ve una noticia y cuenta otra. Entonces decía, él sabe que por allá en Santa Marta, yo no sé, mataron a unos tipos. Y la noticia era que en Bogotá la gente iba para Santa Marta a disfrutar de vacaciones. Pero ella era sordita y no entendía bien. George, quítele la parte económica que pues, como siempre es complicada. ¿Cuál ha sido esa Navidad o ese fin de año triste que ha tenido en su vida? Los primeros años en los cuales estaba haciendo radio y me tocó salir de Cúcuta. Empecé a disfrutarlos en Bucaramanga. Disfrutarlo era un decir, porque era 24 y 31, 2 de la tarde, todo el mundo, chao, chao. Se iban de Caracol, chao, chao, nos vemos el otro año, nos vemos el 26. Y yo me quedaba en turno. Y dele, y animando, y mientras todo el mundo enviando saludos y no sé qué, y disfrutando, yo solo ahí. ¿Y pasaba a las 12 de la noche ahí metido en la emisora? Sí, y yo presentaba una canción arriba, con animado, no sé qué, cerraba los micrófonos y me ponía a llorar. Y todo el mundo disfrutando y yo lejos. ¿En qué pensaba cuando lloraba ahí? ¿Qué recuerda en ese momento? Mi familia, el abrazarlos, el verlos, el compartir con ellos, el estar en mi tierra, porque estaba en Bucaramanga, y aquí mismo también en Bogotá. Un día le di hasta las 2 de la mañana en turno y cuando salí, yo animadísimo aquí en cabina, y salí todo esto solo. Y llegué a fritarme un pedazo de cena navideña y comí, lloré y me acosté a dormir.
¿Y dónde estaban los amigos? ¿Dónde estaba una novia? ¿Dónde estaba eso? Novia no Para había. ese momento, o llegar donde unos amigos que estaban celebrando, Mm. o simplemente esa salida a enfrentar la soledad, quería pasarla como, Es- como en su cama con... Siempre he sido muy casero, a pesar de que uno moleste, siempre era de irme a mi casa, salía muy cansado y prefería descansar, dormir, hablar con mi familia y más en esa época donde me sentía era triste. Uno se refugia más es en la tristeza. La tristeza es de la soledad. ¿Y cómo lo vivían sus papás? ¿Qué le decían ellos? Nos hacíamos videollamada y llorábamos. Mi mamá siempre lloraba, nunca superó la ausencia mía. Nunca, siempre lloraba en Navidad o en cumpleaños o cuando yo me tenía que ir después de vacaciones. Ahora, siempre era una lloraba. necesidad de desarrollo profesional suyo Ujú. y por supuesto algún dinero y enviar algún dinero también para sostener la familia. Sí, siempre. Y Ok. como fuera a ayudarles. Cuando yo llegué aquí a los 17 no podía trabajar y uno de los primeros trabajos que yo tuve fue repartiendo volantes de la escuela y me ahorraba la mitad del semestre y les ahorraba la mitad a ellos. Venga, esta pregunta me gusta. ¿Cuál fue ese primer regalo que le dio orgullo darle a sus papás? Les llené el árbol con todos los regalos. De todo. De todo. ¿Sabe que hasta Y me s- emocioné oyéndolo? Sí. Y siempre me soñé tener un carro para llegarles a la casa, pitarles, Que alístense, salieran, vámonos a caminen. almorzar. Esos dos fueron mis sueños, los que yo quería. Y lo logró. Y lo logré. ¿Cómo fue la reacción de sus papás ahí? Mis papás felices. Otro recuerdo que tengo, pagué a cuotas un viaje a San Andrés. Y me demoré como medio año pagándolo, pero lo que más recuerdo, les compré a todos el snorkel, la cosita, me fui al centro a conseguir lo más Caretas, económico, iban de todo, caretas sí. y todo. Mi papá se mete al mar con la careta, se hunde y le dice a mi mamá, Marle, por debajo se ve muy bonito, se ven los pescados, se ven los pescados. Se quitó la careta y me dice, gracias, hijo. Yo dije, ya, Bien. pagó la boleta al viaje. No siempre está uno, y sobre todo cuando hay distancia, en buena relación con los padres. ¿Hubo alguna Navidad, algún hecho que estuvieran alejados por A, B o C, por las mismas relaciones de papá y mamá, en donde uno toma un partido en algún momento que recuerde y que le haya tocado dentro de esa soledad vivir un conflicto de su casa, George? Sí, porque tuve una pareja y no fue muy buena la relación pareja, familia, pareja. Y en esas tragas que uno tiene, uno elige más la pareja que la familia. Yo estuve en Cúcuta, lo que hice fue les mandé los regalos, pero nunca fui a la casa porque estaba enojado. Y un día estaba en el carro, paré a dejar a mi novia y detrás había una buseta. Yo paré normal cuando veo que arranca la buseta y los que arrancaron eran mis papás. Nunca me vieron, nunca los vi. Y años Uy. después fue que les dije, los vi y me dolió muchísimo no